Continuamos nosotros en este foro donde se están analizando las diferentes variables de los derechos humanos en Venezuela. Se está dando un foro a esta hora sobre la situación de Venezuela y las libertades económicas. Vamos a escuchar de inmediato parte de las palabras de Gorka La Laguna, hablando sobre las perspectivas económicas, las consecuencias del default en Venezuela, que es integrante de Ecoanalítica. Sin precedentes, como ustedes conocen más eso que yo, y nos complica mucho más el poder externo de cada año. Entonces, si nosotros asumimos los escenarios que pudieran ocurrir, por lo menos en términos de la crisis de externa, etcétera, ¿no? Tenemos que ver cuál puede ser el servicio de la nueva cara mercado. Básicamente está ordenado de manera que el servicio sí se renueva, si no te lo renuevan, pero la realidad es muy clara. Nosotros en Ecoanalítica somos de la opinión de que de caer en un pago de la deuda externa, el gobierno contaría con una ventana cercana a 9 meses entre que duran todo el proceso de litigio, etcétera. Si estamos asumiendo que son 9 meses de cara a una elección presidencial el año entrante, estaríamos hablando que un default o un incumplimiento de la deuda externa, al menos en el corto plazo, pudiera liberar la caja de cerca de 4.000 millones de dólares para el gobierno el año que viene. Si nosotros partimos de la premisa que el horizonte temporal del gobierno en términos políticos es profundamente agotado y se limita a ganar las elecciones presidenciales el año entrante, tienes una opción de hacer un default efectivamente de la deuda externa. Con esa liberación de caja tú puedes ejecutar una mayor importación de bienes, evidentemente por el aparato público, CLAPS, etcétera, que tienen una implicación fundamental dentro de lo que es el aparato electoral. Es decir, un default de la deuda externa es compatible con los incentivos políticos del gobierno, al menos en el corto plazo. Ya una vez, evidentemente, de cara al 2019 sería muchísimo más trágico, pero hay que entender el horizonte temporal de una persona que tiene profundas limitantes en el área política. Ya una vez que se gane la elección presidencial, probablemente el horizonte temporal cambie. Estamos hablando de unos individuos que se endeudaron por el 50% en dólares en mayo. Es decir, tienen el horizonte temporal profundamente acotado. Entonces, por eso en Ecoanalítica somos de la opinión de que con este incentivo electoral que tienes de lado, con un horizonte temporal bastante acotado, tiene sentido que el gobierno entre en default el año que viene para poder superar una elección presidencial que, con todos los bemoles que pueda ocurrir en términos de procedimientos, todo el proceso como tal, te garantiza por lo menos un mayor aparato de control y de importaciones de bienes y servicios. Básicamente esto es el carácter insostenible de la deuda externa. Si yo agarro y proyecto todos los pagos pautados dentro de los próximos 5 años, estamos hablando que nosotros tenemos que pagar cerca de 21.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares en promedio durante los próximos 3 años. Eso es cerca del 70 y pico % de los ingresos del país. Entonces, evidentemente, dependiendo de quién sea el gobierno de turno, esto es uno de los minotauros con el que hay que lidiar de cara al futuro. Y bueno, el último ítem de lo que puede ser el 2017-2018 es el tema del proceso hiperinflacionario. Yo siento que este va a ser el reto máximo que tiene nuestra sociedad como sociedad por delante de cara al año entrante. Porque nosotros no hemos atravesado este proceso. Esto es algo que está inédito en América Latina durante los últimos 25 años. Sin embargo, en el mes de noviembre la inflación mensual llegó cerca del 59%. Entonces, si yo agarro y echo y veo todos los componentes históricos, eso que ustedes ven ahí no es un error en Excel. Estamos hablando de que la inflación reportada en un mes en el periodo de Hungría fue 4,19 por 10 a la 16. Estamos hablando de países que tuvieron tasas de inflación superiores a los 76.000 millones %, si se puede colocar un número de cifra. Estamos hablando que los precios se duplicaban por el orden de las 15 horas, 24 horas, etc. Venezuela está en este plano, o está enfocada a este plano de cara al año entrante. Probablemente haya rigidezas que lo suavicen, pero sin embargo esta es la realidad de Venezuela el día de hoy. Estamos hablando de una realidad en la cual ustedes como ciudadanos se van a acostar a dormir y el día siguiente los precios van a ser mucho más altos. Pero no solamente eso, Venezuela entra aquí en un proceso recesivo profundamente novedoso en el cual la actividad económica no da para cubrir un tipo de indexación y por ende el empobrecimiento generalizado de la sociedad va a ser mucho más fuerte de cara al año entrante, Estamos hablando de que las hiperinflaciones, a pesar de ser procesos relativamente cortos, se puede extender dependiendo de la dinámica política. Usualmente derivan en cambios. No necesariamente la hiperinflación varía en un cambio político que va a salir Maduro mañana, pero probablemente puede variar un tipo de cambio en la política económica porque son equilibrios inestables de por sí, porque el empobrecimiento generalizado de la población es súbito y es dramático.
¿Ok? Estamos hablando de inflaciones acumuladas de 16.000%, etc. O sea, son tasas profundamente dramáticas, ¿no? La hiperinflación es un problema técnico y solucionable siempre y cuando haya voluntad. Y es un tema de credibilidad. La hiperinflación no arranca porque un día el gobierno decidió imprimir un bolívar más de una cota en específico. La hiperinflación arranca cuando todos los ciudadanos pierden todo tipo de confianza sobre su moneda como medio de pago y reserva de valor. Si yo les pregunto a ustedes en qué prefieren tener su dinero, en bolívares o en aguacates, ustedes van a decir, oye, dame los aguacates, no me den los bolívares. Ese punto en el cual toda la sociedad empieza a internalizar ese hecho es cuando entra en un proceso hiperinflacionario donde la moneda no vale absolutamente nada. Ahora, solucionar esto es un problema técnico que requiere de voluntad, pero es un problema solventable. Fíjense que al final, después de pasar inflaciones de 84%, midieron inflaciones de 3, 2, etc. O sea, es un proceso relativamente solucionable en un corto tiempo, pero necesitas reformas profundas de la economía en el área fiscal, en el área monetaria. ¿Okay? O sea, pero es un problema técnico, depende de la voluntad, ¿no? Ahora, si esto tiene algún tipo de solución, si esto se va a frenar por sí mismo, nosotros en Economía creemos que no. Lo que es actualmente el cuadro fiscal y monetario no impulsa o no nos da ningún tipo de indicio de que esto pueda frenarse en el corto plazo. Porque aunque sea difícil de entender, una hiperinflación, a pesar de que los ciudadanos se empobrecen, el Estado también se empobrece. ¿Okay? Estamos hablando de que los ingresos del gobierno caen, no petroleros caen cerca del 60% en términos reales. No solamente eso, el gobierno, por decirlo así, si él graba el IVA en el momento, el lunes, él lo recauda 15 días después. Esos 15 días después el gobierno recibe ese dinero, en términos reales vale muchísimo menos. Entonces, en términos fiscales, el gobierno está profundamente atrapado y toda la dinámica política alrededor de cómo manejar el aparato económico impide que esto cambie, al menos en el corto plazo. Y bueno, si lo vemos por cuál ha sido el principal mecanismo de financiamiento del gobierno, que es el impuesto inflacionario, ya pasas del lado derecho de la curva de Laffer, que es básicamente, como los economistas decimos, que ya ese tributo no te va a dar más para financiarte el año entrante. ¿Por qué? Porque básicamente la inflación que grava el hecho de que ustedes como ciudadanos tengan dinero. Si ustedes demandan menos dinero, hay menos posibilidad de grabarlos y tener una ganancia en términos reales de eso. ¿Ok? Entonces, ya de cara al año 2018, ya con una conclusión, básicamente tienes una alza muy limitada en el precio petrolero, pero como les comenté, PDVSA es una empresa completamente disfuncional, en la cual si el precio petrolero se incrementa cerca del 20 y pico %, la producción cae 13%. Entonces, probablemente eso no se traduzca en ningún tipo de mejoría en el cuadro externo, mucho más cuando hay unos compromisos tan voluminosos de pagos de cara al año entrante. Hay un margen más limitado en términos de recorte de importaciones. La crisis humanitaria de hoy se puede agravar mucho más el año que viene. Ahora, ¿qué tanto? Hay un cálculo político que hay que considerar. Y hay una tensión social en aumento. Eso, como les dije, ustedes lo manejan mucho más que yo. Y bueno, de cara a proyecciones, básicamente estamos viendo una caída en el producto el año que viene cercana a los 9% nuevamente. Una inflación cercana al 9.000% el año que viene, por todo lo que les venía comentando. Esto es consono con un tipo de economía paralelo cercano a los 16 millones de bolívares el año que viene. ¿Okay? Ese número siempre suele generar algún tipo de suspicacia, sin embargo, como les digo a mis alumnos de macro, simplemente agarren, si les digo que la inflación va a ser 9.000, multipliquen el precio del tipo de cambio de hoy por 90 y más o menos van a tener un margen inferior de cara al año entrante, ¿no? Va a ser un año profundamente complicado, un año profundamente difícil. El tema del periodo presidencial creo que va a alterar significativamente todo el cálculo político. Y a pesar de que la dinámica política esté básicamente como una especie de candado o esté trabado el juego, hay una cosa que entra en escena que es el tema hiperinflacionario, que va a alterar definitivamente el cálculo político de cara al año entrante. Bueno, muchísimas gracias. Bien, son parte de las consideraciones de parte de los ponentes que están el día de hoy por parte de Ecoanalítica, analizando todo el panorama económico y el concatenado, por supuesto, esto con el panorama político electoral, que por supuesto tiene incidencias directas a la economía con los incentivos políticos, la situación bastante compleja en cuanto al aumento del dólar, el tema de la hiperinflación en la cual ya está Venezuela y por supuesto todo esto con todo lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales que son ya prácticamente inminentes para el año que viene, parte de lo que fueron las disertaciones que se estuvieron dando, que se vienen dando acá en este foro donde se están analizando las perspectivas en materia de derechos humanos. Gorka La Laguna, quien habló sobre las perspectivas económicas bastante complicadas según el criterio que se ha emanado por parte de Ecoanalítica, ahora parte de las opiniones
de este politólogo que va, por supuesto, a dar todas las alternativas, Osvaldo Ramírez, todas las alternativas de carácter político con el escenario actual que se tiene. Vamos a escuchar parte de las declaraciones a esta hora de Osvaldo Ramírez. En la supervivencia, y estamos entrando en uno de los periodos más complejos de nuestra historia. Ya Gorka daba muestras importantes de lo que significa realmente entrar en este ciclo bastante complejo de la historia venezolana. Si llegó la tormenta perfecta, que mucha gente se hace esa pregunta, yo creo que la tormenta perfecta se instaló en Venezuela ya hace año y medio, y probablemente no hemos estado sino viendo algunos síntomas. La realidad, estamos en una vorágine, una especie de espiral, en donde a veces esa espiral caes en caída libre, valga la redundancia, en una pendiente de 90 grados, a veces se estabiliza y caes a 5 grados, pero vienes constantemente en ese remolino de caída y vienes constantemente cayendo, ¿ok? Primero veamos algunos números de opinión pública. Esos números de opinión pública nos indican a nosotros que la aprobación presidencial se apreció levemente. Ese aprecio de cerca de 10 puntos desde mayo hasta la última medición que terminó el 15 de noviembre, nos indican que realmente todos los esquemas clientelares que el gobierno ha implementado llegaron y han generado un efecto importante. Ese efecto, de cierta manera, y estamos tratando de medir realmente el impacto, primero viene asociado a que la bolsa de los CLAP claramente es el único mecanismo de alimentación de al menos 3 millones de personas, ¿ok? Exclusivo. Y luego, cuando pasa a ser como una segunda fuente de alimentación, cercano a los 7, 8 millones. Estamos hablando que 11 millones de personas en este país hoy dependen y están impactados directamente por este CLAP. Segundo, hay un desplazamiento de la figura de Hugo Chávez y estamos comenzando a ver ya muestras de que está existiendo el madurismo. Ese madurismo, hace cerca de 18 meses, dentro del clúster estrictamente de autodefinidos como oficialistas, el madurismo era 50%. Hoy ese madurismo es de 90% en ese clúster de autodefinición oficialista. ¿Puede Maduro seguir atravesando y seguir teniendo estos números en el año que viene? Sin ningún problema. Estamos viendo que el chavismo sigue estando en cerca de 30, 33%, 35%, y el gran objetivo del 2018 es aumentar al menos en 5 o 7 puntos este nivel de autodefinición. Y lo aumentas, probablemente, ya hay un tema importante, y ya Gorka adelantó algunas de las cosas. En el ciclo electoral del año que viene, el gobierno necesita inyectarle al gasto público 3.000 millones de dólares aproximadamente. Esos 3.000 millones de dólares vienen en un esquema de aumento de la frecuencia de los CLAP, aumento de cobertura, incremento de las pensiones, incremento del salario mínimo, línea blanca, línea marrón. Algunas cosas las puedes resolver con bolívares, otras cosas las vas a poder resolver lamentablemente con importaciones que son más complejas de acometer, pero luego entras en todo el esquema clientelar, darle dinero a los jefes de patrulla de la VC, meter ese dinero y tratar de localizar dónde comprar votos, y aquí estamos hablando ya de condiciones bastante críticas, para aumentar de 5.5 millones, de 5.3 millones, a una cifra cercana a con lo que Maduro ganó la elección en abril del 2013. Es decir, necesito comprar 1,5 millones de votos para decir que aquí se impuso la paz, se impuso una narrativa de paz. La Asamblea Nacional Constituyente, de cierta manera, estabilizó al país, y aquí lo digo entre comillas, y de cierta forma tratar de tener un barniz de democracia, barniz que es muy complejo, porque hoy claramente toda la comunidad internacional indica que aquí no hay una democracia, aquí existe la consolidación, de cierta manera, de una dictadura totalitaria. Esa autodefinición y militancia política puede variar. La realidad es, tenemos cerca de 5 grandes coaliciones de poder, 2 de ellas están filiadas o bailando en el terreno de la revolución, la coalición gobernante y una que aspira cada vez más pequeña, y del otro lado tenemos una sociedad civil grande, no alineada, que está tratando de buscar una conducción política, y por otro lado tenemos
dos grandes bloques dentro de la oposición, bloques que están en pugna en términos de objetivo político, pero que más allá de eso recogen o pudieran recoger, tienen la potencia de recoger cuánto efectivamente baila el tango que el ciudadano quiere. Vienen tiempos mucho más complejos y aquí quizás el primer reto, y me permito meter esta imagen, la velocidad de la política y de las negociaciones y de todo lo que está dando el poder es como un niño que va en un triciclo, un niño de 5 años, con la velocidad que puede ir un triciclo. La velocidad de la crisis, de los ciudadanos, del proceso de depauperización, de la desesperación, es un tren bala a 350 kilómetros por hora. Rutas distintas, velocidades distintas, y lamentablemente eso es parte de lo que sigue alimentando todo este esquema de cierta forma, de entendimiento de que pareciera que yo soy huérfano y que la política no quiere saber nada de mí, no me está resolviendo los problemas. Vimos un 2017 prácticamente terminando con una alta conflictividad, ¿ok? Nosotros en ORC llevamos un registro diario georreferenciado en tiempo real de dónde la gente está protestando. Esto es el reflejo de dónde la gente está protestando por falta de comida y porque no llegan los CLAP con la frecuencia que lo prometen. Esto es el mapa de cómo la gente está protestando por demandas laborales. En el primer trimestre de este año, el mayor porcentaje de demandas de protestas fue por asuntos laborales. Si nosotros sacáramos la protesta política, este componente tiene cerca de 54%. Los saqueos e intentos de saqueos en el país, aquí hubo 8 mini caracazos este año. La gente dice, bueno, es que va a haber un estallido social. No, señores, es que aquí ha habido microestallidos sociales. Y esos microestallidos sociales nos dan cuenta, nosotros llevamos un registro de más de 1.200 saqueos e intentos de saqueos este año, en donde la mitad de esos comercios no volvieron a abrir. Y en protestas políticas, 71% de todas las protestas que ha habido durante este año. Estamos hablando que este año, hasta el día de ayer, a las 4 de la tarde, se habían registrado 11.384 protestas, ¿ok? Un dato adicional, más de 120 camiones de carga robados en la vía. Hoy esto es uno de los primeros temas más complejos y lo vamos a ver como uno de los temas de riesgo. ¿Qué pasa con este ciclo de la conflictividad y por qué lo estoy metiendo? Porque para nosotros el 2018 tiene 3 hiperinflación, hiperconflictividad e hiperincertidumbre, ¿ok? Y ya le voy a desarrollar inicialmente la hiperinflación, yo no voy a abarcar más, creo que es una excelente explicación que hizo Borca, ¿ok? Pero esta hiperconflictividad nos lleva a que nosotros hoy tenemos un ciclo importante en donde hay potenciadores. 90% del país quiere cambio ya, siguen las demandas laborales, el gran empleador es el Estado, pero el Estado se tarda en pagar todos esos beneficios laborales. Cada vez yo voy a exigir que mi empleador me pague mucho más, escasez de comida, aumento de la pobreza, crisis del dinero en efectivo, y este problema se va a agudizar aún más, descontento con el gobierno como proveedor. A pesar de que el gobierno ha trabajado en ampliar los esquemas clientelares, la realidad es que cada vez me voy a molestar más con ese gobierno, y una crisis de servicios, que además hoy tiene 2 nuevos capítulos, el gas y el transporte público. Palabras de Osvaldo Rivero, quien forma parte de un grupo de ONGs que es politólogo dentro de los estudios políticos, marco de este escenario en el cual se está analizando el tema económico, el tema político como parte de los derechos humanos. En la segunda parte de este foro se va a hablar ya del tema humanitario con otro grupo de ponentes. Nosotros, mientras tanto, hacemos un alto acá y le damos el contacto a nuestro compañero Andrés Fornerino, que tiene más información a esta hora.